Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, la otra parte fundamental en este tipo de casos, como lo son los sismos y algunos otros desastres ocasionados por eventos naturales o humanos, es la mitigación, cómo se atiende a las personas afectadas por estas situaciones. Y bueno, hoy estamos muy felices y agradecemos muchísimo que nos acompañe en el estudio Fernando Suinaga Cárdenas. Él es presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, una institución que, pues estábamos platicando, es una de las mejores vistas en México, pero no es nada más porque sí, sino porque realizan una labor verdaderamente titánica y absolutamente fundamental y trascendental para nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias, Ana Cristina, Omar. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, efectivamente, la Cruz Roja, como bien lo mencionabas, trabajamos todo el año, de noche y de día, en favor de los mexicanos, y yo creo que lo más bonito es que es una institución propia que es de los mexicanos y para los mexicanos, y le da servicios a gentes que tienen muchos recursos o que tienen pocos recursos. No hay distinción de clases, de razas, de credos políticos, es de todos, que eso es lo más bonito de la Cruz Roja Mexicana. Sin duda alguna, cuando ves a un voluntario, cuando ves a una unidad de la Cruz Roja, cuando ves a alguien formando parte de este gran equipo, realmente los mexicanos nos sentimos tranquilos, te sientes protegido cuando ves a esta institución y por supuesto esta insignia, pues valga la redundancia, de la Cruz Roja. Me gustaría preguntarle, maestro Fernando Suinaga Cárdenas, usted nos comentaba, pues tiene ya pues más de 40 años desde que inició como voluntario en la Cruz Roja, después como consejero y ahora como presidente. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la Cruz Roja? ¿Qué grandes retos ha enfrentado durante los últimos pues 6 años al menos, o la última década? ¿Y cómo se ha ido adecuando a las nuevas circunstancias de un país tan complejo, tan grande, tan propio como es México? Bueno, yo creo que ha habido varios retos. Uno de los retos principales en la Cruz Roja es la confianza. Siempre tenemos que ser totalmente transparentes, totalmente claros con la gente, y la gente tiene que estar tranquila de que lo que ponga en Cruz Roja o lo que aporte Cruz Roja le llega a la gente que lo necesita. Yo te diría que ese es el elemento primordial. Además de ello, hemos ido creando ciertas líneas de trabajo que son muy importantes. Por ejemplo, la institucionalización de la propia Cruz Roja Mexicana. Hemos determinado muy bien los órganos de gobierno, hemos creado manuales de operación. En fin, tenemos procesos para todo lo que es la propia operación. Y por otro lado, nos hemos metido muy de lleno a la prevención. Yo creo que la prevención es importantísima hoy en día. La Cruz Roja, como tú recordarás antes, pues estaba cuando ya sucedió un accidente o cuando sucedió un desastre natural. La Cruz Roja llegaba a auxiliar a las personas que lo estaban. Ahora estamos muy metidos en la prevención. ¿Qué hacemos para la prevención? Tenemos programas muy importantes de resiliencia. Educamos a la gente o le enseñamos qué hacer antes, durante y después de un desastre. Lo estamos haciendo, por ejemplo, en comunidades de Tabasco, de Chiapas, donde las gentes sufren inundaciones pues, muy seguido, ¿no? Y la gente, desgraciadamente, no sabe. Entonces, hoy en día la gente previene y eso ayuda a salvar muchísimas vidas, porque, por ejemplo, antes la gente pues, no sabía o no tenía perfectamente claro el riesgo que tenía él en su persona en un momento de estos, ¿no? Y muchas veces por cuidar un animalito, por cuidar sus bienes, perdían la vida. Entonces estamos muy metidos en eso. Obviamente enseñándoles también primeros auxilios, etcétera, ¿no? Claro. Pero yo creo que es muy importante. Y obviamente pues también la Cruz Roja a nivel nacional, te quiero decir que año con año, las 24 horas estamos con la gente porque prestamos más de 1.415.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos. Más de 5,5 millones de servicios médicos. El año pasado, por ejemplo, en los sismos, hemos entregado más de 5.600 toneladas. Esto hemos beneficiado a más de 1.400.000 personas directamente, y en programas asistenciales aproximadamente a 2.400.000 gentes. Entonces, si tú sacas un total, pues hemos tenido contacto directo con aproximadamente 10 millones de personas el año anterior. Es por ello que la Cruz Roja pues es un símbolo de los mexicanos, y yo siempre por eso digo que es de los mexicanos, claro, y para los mexicanos. Claro, sin duda alguna. En este aspecto yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cómo se prepara la Cruz Roja para atender? Porque bueno, como usted bien lo menciona, todo el tiempo están en acción. Sin embargo, cuando existe un desastre, digamos que se tiene que hacer una estrategia diferente para cubrir. Y siempre vemos a la Cruz Roja a la vanguardia, ahora sí que atendiendo y generando toda una estrategia tanto de recolección de víveres como de llegar a atender médicamente a los afectados. ¿Cómo se prepara la Cruz Roja para atender estos eventos? Es correcto lo que manifiestas, Ana Cristina.
Fíjate que es muy importante, te voy a decir por qué, porque la Cruz Roja tiene que estarse fortaleciendo día a día. Nosotros todos los días nos estamos capacitando, a nuestra gente la estamos capacitando, la estamos actualizando, siempre deben de estar en la punta de lo que es el conocimiento y las técnicas. ¿Por qué? Porque muchas veces están trabajando con gentes que se debaten entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, Cruz Roja es primordial la capacitación y el fortalecimiento, inclusive parte de lo que estamos haciendo y parte de los donativos que obtuvimos para este sismo, tienen ese concepto, la gente nos los da con ese concepto. Bueno, la Cruz Roja Americana nos dio unos donativos, que es fortalecimiento, y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, tenemos técnicos en urgencias médicas que son especialistas en estructuras colapsadas. La capacitación de estas personas toma mucho tiempo y sobre todo a nivel internacional. Entonces, este año y el siguiente año esperamos tener 160 más técnicos en urgencias médicas especialistas en estructuras colapsadas. Otra cosa que ha sido importantísimo, y es algo que hay que reconocerle al gobierno federal, es el avance que ha tenido la Protección Civil en México. Hoy en día, realmente yo quisiera felicitar a Luis Felipe Puente porque ha hecho un trabajo excepcional, y quiero decirles que hoy en día estamos perfectamente coordinados. Esto es muy importante porque en el momento de un desastre sabemos perfectamente cada quien qué tiene que hacer, ya tenemos tareas asignadas. Se instala en el Senapred el puesto de mando, obviamente lo comanda el presidente de la República y después está Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, pero todos sabemos perfectamente que ya tenemos que ir ahí, qué tenemos que hacer y cómo debemos de actuar ante una emergencia de esas. Entonces, esa es parte de la prevención. Yo de veras, para mí ha sido un cambio muy importante y creo que debemos de trabajar mucho en eso porque eso nos ayuda a salvar vidas. Y para mí es lo principal, salvarle la vida a la gente. Claro, creo que acaba de decir un punto medular, esta coordinación con las distintas instancias para poder enfocarse en un fin común, que de entrada es, en caso de desastre, pues atender a las víctimas o a las personas más vulnerables que se encuentran atrapadas en algún tipo de desastre. Creo que eso es muy importante lo que dice, resaltar también la tarea de Protección Civil de nuestro país. Si nos lo permite, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para seguir platicando sobre la Cruz Roja, que por cierto fue fundada en 1910, muy ad hoc a la revolución y a las nuevas etapas políticas y sociales de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Continuamos con esta entrevista muy interesante con el maestro Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Me gustaría que nos platicara cómo reaccionan ante un suceso como el pasado 19 de septiembre, el temblor que sacudió en el 2017, la capital del país, entre otros estados. En ese momento, ¿cómo son las reacciones? Porque creo que es muy importante que la gente tenga clara cómo se moviliza un verdadero pues, ejército de ciudadanos, gente que participa en la Cruz Roja ante una situación tan compleja como esta. Fíjate que es algo increíble porque, como te decía, estamos ya muy bien estructurados y preparados para cualquier situación de estas. Hacemos simulacros y efectivamente, en principio, bueno, obviamente tenemos que asistir al Senapred, que es donde se convoca el principal puesto de mando. Pero también, por ejemplo, este sismo pues, afectó varios estados de la República, ¿no? Entonces, también aquí en el DF, en la Ciudad de México, asistimos al C5, que obviamente es donde se coordinan, y nosotros también en la propia Polanco tenemos un centro de operaciones donde estamos conectados con todos y estamos ahora sí que dando instrucciones de qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, primeramente es lo primero que hay que hacer. Te quiero decir que el mismo 19 de septiembre, sí, minutos después o una hora después, ya teníamos 31,000 voluntarios en toda la República trabajando. Por ejemplo, en el centro de acopio de Polanco tuvimos más de 12,000 gentes los días siguientes al sismo. Todo el mundo quería apoyar y es muy importante estar organizado y coordinado porque de otra forma a lo mejor te puedes estorbar o puedes a lo mejor no ser tan eficiente, ¿no? Nosotros tenemos líneas de producción para hacer las despensas y todo, es muy de buena estructura. Entonces realmente lo que es increíble también es la solidaridad de la gente. Yo felicito a todos porque México es uno de los gran valores que tiene, la solidaridad de la gente, y el estar debidamente organizados pues, nos ayuda. Otra cosa que es muy importante son por ejemplo, los simulacros. Muchas de las gentes que nosotros atendimos en el hospital y de las que trasladamos en nuestras ambulancias el mismo día del sismo, muchos de ellos fueron porque al salir se cayeron en una escalera o los empujaron
o de alguna forma se lastimaron por alguna situación que no fue el mismo sismo. Entonces es muy importante que la gente esté muy consciente que cuando hay un sismo, lo primero que hay que hacer es hay que salir de los inmuebles, hay que evacuar, pero con mucho cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado, respetando a los demás, porque les digo que tuvimos muchísima gente que fue accidentada por alguna causa ajena, externa al sismo. Y bueno, pues obviamente todo el mundo nos ponemos nerviosos y todo el mundo pues es difícil en esas situaciones. Lo único que quieres es salir, no salvar tu vida. Pero creo que sería más eficiente si todos siguiéramos. Pero hubo una gran respuesta, por ejemplo, nosotros vemos muchos videos que hay gente que sale de los edificios antes de que se colapsen. Es increíble porque la gente sabía que tenía que salir, había llevado a cabo estos simulacros. Entonces todo eso pues, es la prevención, es lo que te comenté, es lo que les comentaba. Sí. Si tenemos prevención vamos a ahorrar y salvar muchísimas vidas. Claro. Yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cuál es el balance que hace la Cruz Roja? Me imagino que obviamente se da un seguimiento a toda esta situación, no es que se atienda la emergencia y se olvide. Y además, pues todas estas situaciones adversas que se presentaron en ese evento nos hacen a todos como sociedad volvernos resilientes y por supuesto a la institución como Cruz Roja lo fortalece en todos sus mecanismos. Correcto, yo creo que el balance es muy positivo porque si lo comparamos con el 85, pues vemos un gran avance en lo que decíamos ahora sí que en la civilidad, en la prevención, en el conocimiento de la gente y en la protección civil, ¿no? O sea, es un cambio, yo creo que muy importante, es algo en lo que hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando a la gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas también de cómo salvar una vida, de 6 acciones para salvar una vida, de primeros auxilios, y la gente entre mejor capacitada está, eso va a ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la prevención, en las capacidades de la gente y obviamente trabajar en la protección civil porque lo que adelantemos y lo que sigamos trabajando es muy importante. Y por otro lado, pues todas las cosas se han hecho, ¿no? Los reglamentos de construcción, todo eso ha ayudado muchísimo. Ustedes ven, como decíamos, es el sismo más grande que ha existido y pues realmente las afectaciones, si lo ves en la magnitud de la Ciudad de México, pues realmente afortunadamente fueron pocas, ¿no? Porque podían haber sido mucho mayores, ¿no? Sí, gracias a esa protección civil y a la reacción inmediata, pues, lamentablemente México ha tenido que aprender a ello porque estamos en una zona geográfica donde recibimos constantemente los desastres naturales. Otros desastres naturales ahora que estamos en temporada y que ustedes también supongo participan de forma activa son por ejemplo los huracanes. ¿Cómo se coordinan y se organizan con las distintas instancias de gobierno? Es correcto, mira, una de las grandes ventajas que tenemos de los huracanes es que al menos sabemos que van a llegar, ¿no? De alguna forma podemos preverlo con un poco de anticipación. Quiero decirte que es increíble también el avance que ha habido, por ejemplo, ustedes lo vivieron en Patricia. Sí. Patricia esperamos que fuera una tragedia tremenda. Sí, nosotros estuvimos precisamente con Protección Civil, con la Secretaría de la Defensa, con la Marina, haciendo las evacuaciones y la gente hace muchos años no hubieran querido salirse. Todo el mundo salió y ayudaron, todo el mundo ordenado. Fue increíble y todo eso pues, es por los simulacros y por lo que se le ha transmitido a la gente, todos los spots que han hecho los medios de comunicación que son tan importantes, en los cuales se le transmite a la gente lo que tiene que hacer y la gente de esta forma pues ya está muy consciente, ¿no? Entonces yo creo que es un gran avance. El balance que decíamos, pues hombre, hemos caminado, pero nunca va a ser suficiente. Siempre tenemos que seguir actualizándonos, siempre tenemos que seguir capacitándonos y siempre tenemos que tener a la gente consciente de los riesgos que implican un desastre natural. Y también con el apoyo de la ciudadanía para aportar cuando son las recolectas nacionales, siempre estar ¿no? sumándonos y también los voluntarios que forman parte de la Cruz Roja. Claro, bueno, pues la Cruz Roja vive gracias a los donativos de la gente, que también les agradecemos muchísimo y los invitamos. Fíjate que es muy importante comentarlo. De cada peso que nos da la gente, solamente 4 centavos van al gasto operativo, al gasto administrativo. Todo lo demás es para los programas y directamente para ir a la gente. Eso es muy importante porque es gracias a los más de 45,000 voluntarios que tenemos y eso nos ayuda mucho y somos totalmente transparentes y le llega. Precisamente la semana pasada estuvimos en el Estado de México en el borde con Morelos, haciendo una entrega humanitaria muy importante de 1,850 familias. Ayudamos aproximadamente entre 8,000 y 10,000 personas. Y es muy importante porque pues, hay gente que todavía sigue teniendo necesidades y la Cruz Roja tiene el compromiso de apoyarlos con esos recursos que nos sigue la gente aportando para ello. Claro. Pues nunca está de más, don Fernando Suinaga, recordarle a la gente que se acerque a la Cruz Roja para que conozca la labor de esta institución, para que apoye y también pueda participar de estos programas de protección civil, de esta educación, para que cada vez les lleguen
menos pacientes y más personas que se eduquen para poder prevenir estos accidentes. Es correcto, ya saben que Cruz Roja está totalmente abierto. Tenemos nuestra página de internet que es cruzrojamexicana.org.mx, org.mx. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en fin, muy cerca de la gente para todo lo que necesiten y obviamente que formen parte de la Cruz Roja Mexicana. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Interfaz. Ojalá sea solo la primera de muchas visitas para hablar de más temas. Gracias, presidente. Una breve pausa y regresamos.